Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra clase de práctica profesional. El día de hoy, como la placa le indica, lo que vamos a trabajar es la ética profesional. Me gustaría primero darles un poco de contexto para que entiendan a qué apuntamos cuando decimos la ética profesional. Eh, Hoy en día los diseñadores tenemos la posibilidad de trabajar para múltiples clientes, inclusive clientes que ni siquiera conocemos personalmente, ¿sí? Para múltiples proyectos. En todas las ramas del diseño, ¿sí? En el diseño de comunicación visual, como es nuestro caso, tenemos la posibilidad de trabajar y, por ejemplo, hacer afiches para una ONG, que sabemos que son causas nobles, pero también podemos hacer afiches para un movimiento terrorista o afiches que promulguen valores antisemitas o valores homofóbicos, por ejemplo. Eh, los diseñadores industriales tienen la posibilidad de diseñar robots que faciliten cirugías súper minuciosas y también diseñan armas para guerras, por ejemplo. Y los arquitectos tienen la posibilidad de diseñar hospitales, como diseñar casas o mansiones de uso superfluo para personas que lo único que buscan es ostentar. Entonces tenemos múltiples posibilidades de diseñar y todo lo que rodea nuestro entorno, todo lo que nos rodea está diseñado, ya sea para bien o para mal. La pregunta, entonces, que les proponemos como cátedra es, ¿cuál es el límite? Hay quienes sostienen que es imposible trazar un límite claro de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, la idea es, a través de esta clase, poder tener ciertas herramientas para poder descifrar y para poder entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no a niveles estéticos, sino a niveles objetivos, a niveles de cuáles son los objetivos del proyecto, los valores y el mensaje y el contenido que promueve, ¿sí? Hay dos palabras que se parecen mucho, pero en realidad son bastante diferentes, que son la moral y la ética. La moral, por su parte, hace referencia a grandes rasgos, a un conjunto de normas impuestas que son variables de cultura en cultura, no son las mismas normas morales que tenemos nosotros en nuestro país que las que tienen otros países. Por ejemplo, en otros países es moralmente correcto casarse con menores de edad y en nuestro país no. Entonces, son impuestas y el incumplimiento de estas normas eh, conllevan determinadas consecuencias, ¿sí? Por su parte, la ética no posee un orden moral, sino que es, ni tampoco es impuesto, sino que es interno y personal. Es una construcción de lo que nosotros creemos que está bien en base a nuestras creencias y nuestras formas de pensar, ¿sí? Se dice que son universales porque como uno las lleva consigo todo el tiempo, se aplican en todos lados de la misma manera, pero además son universales porque a grandes rasgos hay ciertos aspectos de la ética que se comparten entre todas las personas. Por tanto, entonces, en el ámbito profesional, lo que delimita qué es lo que está bien y qué es lo que está mal es la ética profesional, también llamada deontología, ¿sí? La deontología, como dice la placa, es una ciencia normativa que estudia los derechos y obligaciones profesionales de cada profesión. Eso es la deontología. Por tanto, la deontología emite lo que se llama un código de ética, ¿sí? Volviendo a la definición de deontología, o retomándola, mejor dicho, un código deontológico, por ende, es un conjunto de criterios para orientar e identificar las actividades y maneras de proceder en cada una de las profesiones, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada profesión tiene su código de ética y su manera de actuar y de proceder. Lo que hace el código de ética es orientar las actividades de los profesionales, no reglamentar ni obligar, sino que orienta, ¿sí? Cuál es el mejor proceder para el profesional dentro de cada una de las disciplinas, de cada una de las profesiones, ¿sí? Los códigos de ética lo que buscan es eh, promover la honestidad y dejar de lado las acciones indebidas como profesional, lo que sería éticamente incorrecto. Nosotros en la placa anterior dijimos que la ética es personal y la construye cada uno a lo largo de su trayectoria, de su carrera y de su vida personal y profesional. En la vida, en el código profesional sucede lo mismo, pero a nivel disciplina, ¿sí? Entre todos los miembros de una misma disciplina se comparten las mismas normas éticas, ¿sí? Las normas éticas, perdón, los códigos de ética son emitidos por colegios, ¿sí? En nuestro caso en Santa Fe no tenemos colegio de diseñadores, pero
tenemos un caso muy cercano en Argentina, que es el Colegio de Diseñadores de Misiones, el único colegio de diseño de diseñadores que hay en Argentina. Independientemente del caso de Misiones, los códigos de éticas, como bien dije, los emiten los colegios y rigen para los matriculados, para los profesionales matriculados de ese colegio. ¿Sí? El no cumplimiento del código de ética trae muchísimas consecuencias, como por ejemplo amonestaciones, rescisión de contratos, y se puede inclusive llegar a revocar la licencia para ejercer la disciplina. ¿Sí? Entonces, si los códigos de éticas los emiten los colegios y en Santa Fe no tenemos colegio, ¿qué sucede en nuestro caso? En nuestro caso, los códigos de éticas que se conocen son meramente optativos. De optarlos o no, no tendríamos consecuencias mayores porque no hay nadie que los regule. ¿Sí? En nuestro caso, en Santa Fe, los códigos de éticas los regulan y los controlan y su cumplimiento es supervisado por el mismo colegio. En este caso no tenemos colegio. Entonces, acá lo que se acude es a la ética personal y a la responsabilidad del diseñador. ¿Sí? Nosotros, al que no lo sabía ya ahora lo sabe, existe un código de ética profesional y hacer caso omiso, ¿sí? O hacer que desconocemos de esto es una falta total de responsabilidad de parte del diseñador, ¿sí? Por eso también nosotros se los venimos a ofrecer ahora en esta clase. No tenemos un colegio que nos regule, pero sí tenemos una ética personal y una responsabilidad ante el cliente, ante la sociedad, ante nuestros pares y ante nosotros mismos, ¿sí? Existen muchos códigos de éticas, estos son algunos de los más conocidos y los más tangibles en Internet. De hecho, les voy a dejar los links en la descripción de abajo. Este último llama un poco la atención porque es un código de ética lanzado por un grupo de alumnos de diseño de Singapur. Si bien está en inglés, eh, pero está bueno el que lo pueda leer o chusmear, porque tiene tintes también un poco chistosos y es como los 10 mandamientos del diseñador, está bueno. Si quieren después, también se los voy a dejar en la descripción de abajo. Los códigos de éticas a grandes rasgos comparten las mismas normas éticas, porque es la misma disciplina y en todas partes es similar. Ya, o sea, hay pequeñas diferencias que tienen que ver con las cuestiones legales de cada país, pero a grandes rasgos se comparte esta estructura o esta categorización de normas según la ética frente a los clientes, frente a la sociedad, frente a los pares y frente a uno mismo. Esta última en realidad es un agregado que hicimos nosotros por la cátedra porque nos parece importante entender que cada uno tiene su propia ética y que no debe confrontar ni chocar con la ética que propone la profesión. De hecho, deberían complementarse e ir de la mano. Bien, vamos a empezar a ver las que son primero por el cliente. Me gustaría aclarar que son varias, esto es un breve resumen nomás de cada una de estas categorías que después ustedes pueden retomarla en la bibliografía. Son muchos, vamos a tratar de verlos por arriba porque son bastantes y se nos haría muy largo. Algunos aparte son muy obvios, ¿sí? Por el título que les pusimos. Así que vamos a ir pasando. Bien, primeramente, entender, uno ante el cliente tiene que tener una actitud ética y responsable de entender qué es lo que necesita el cliente y qué es lo que está buscando, ¿sí? En el caso de que el cliente no llegue a entender del todo qué es lo que necesita, es importante saber guiarlo y dar lo mejor de uno para poder dar una solución integral a todos sus problemas, a sus problemas de diseño, claramente, ¿no? Por eso es importante entender qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Muchas veces nosotros hemos hablado en clase esto de tener la cercanía con el cliente, empatía, poder en lo posible juntarse con el cliente y saber qué es lo que necesita. Por otro lado, aclarar siempre el alcance del proyecto. Esto ya lo hablamos también en presupuesto y en contrato. Fíjense que parte todo de lo mismo. Esto nos permite a nosotros delimitar cuantitativamente cuál es el alcance de del proyecto, ¿sí? Cuáles son nuestras responsabilidades frente al cliente y poder cumplir con eso, que tiene que ver con el punto 3. Cumplir con lo requerido hace referencia justamente en relación al punto anterior, a cumplir con ese alcance propuesto, ¿sí? Pero, o sea, no solamente en tiempo y en forma, sino también en cuanto a conocimientos teóricos. Muchas veces nos van a ofrecer un trabajo del cual desconocemos cómo afrontarlo en su totalidad,
Por ejemplo, nos pueden ofrecer un sitio web, diseñar un sitio web y no saber hacerlo, o animar un video y no saber hacerlo. Entonces, éticamente, ¿qué es lo que corresponde? ¿Lo tomamos? ¿No lo tomamos? Ok, si lo tomamos, tenemos que saber que tenemos que aprender esas falencias teóricas porque tenemos que llevar adelante el proyecto con el cual nos comprometimos. Entonces, en el caso de no saber hacerlo, hay que aprenderlo y ser conscientes de en qué tiempo hay que aprenderlo, ¿sí? Para poder respetar los plazos de entrega. Es decir, ser conscientes si somos capaces o no de llevar adelante este proyecto, ¿sí? Dar el máximo potencial también es importante porque no, muchas veces pasa que uno presenta un avance al cliente y se conforma con ese avance del cliente y nosotros sabemos que no está terminado y que inclusive le falta hasta bastante, pero bueno, como ya se conformó, le gustó, dijo que está bueno, listo, lo damos por terminado. Y en realidad eso es éticamente incorrecto porque vos sabés que no estás dando tu máximo potencial, que estás trabajando media máquina, que sabés que podés dar más y que ese trabajo o ese proyecto puede terminar mucho mejor todavía, ¿sí? Entonces, sería éticamente incorrecto terminarlo ahí por el simple hecho de ya sacarse el peso de encima, como quien diría. Dar el máximo potencial también significa ayudar al cliente en su proceso creativo, ¿sí? El cliente no tiene por qué saber cómo se hace, cómo se lleva adelante un proceso creativo eh, o cómo se lleva adelante uno de estos proyectos. Pero sí es nuestra responsabilidad poder guiarlo e ir indicándole cuáles son los pasos para poder llegar a cumplir el proyecto, ¿sí? Bueno, propiedad intelectual es algo que ya venimos hablando, claramente no vamos a aceptar un proyecto que se nos esté ofreciendo que involucre romper con la propiedad intelectual o el derecho a autor de algún colega o, bueno, de cualquier autor en sí mismo, ¿no? De cualquier tipo de objeto o pieza. Bien. Por otro lado, también la competencia directa. No vamos a trabajar para dos clientes que sean competidores directos. Sería totalmente ilógico partiendo de la premisa que en el punto 4 decíamos que hay que dar el máximo potencial para cada cliente. Si son dos competidores directos, es imposible que demos el máximo potencial para cada uno, porque se genera un conflicto de intereses, ¿sí? Son intereses totalmente contrapuestos los de una marca con la otra. No podríamos dar nuestro mayor potencial para Pepsi si estamos también trabajando para Coca-Cola y dando nuestro mayor potencial para Coca-Cola, ¿sí? Sería éticamente incorrecto trabajar para ambos, a no ser que esto se aclare a cada uno de estos clientes y ellos estén de acuerdo. Lo de la máxima confidencialidad, el punto número 7, también es importante, teniendo en cuenta que muchas veces uno como diseñador mueve mucha información, ¿sí? De base de datos de clientes, maneja cuestiones que tienen que ver con dinero, dependiendo del trabajo que te haya tocado hacer. Entonces, es importante que generar esa confianza y esa empatía con el cliente y mantener esa máxima confidencialidad. Hay muchas veces que uno tiene un gran portfolio, pero si no tenemos no generamos la confianza con el cliente, puede ser que ese trabajo nunca llegue, ¿sí? Esa propuesta de trabajo nunca se cumpla, eh, por más portfolio que tengamos y por más buena trayectoria que tengamos. Eh, por otro lado, claramente el trabajo remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Que cobrar lo que corresponde por nuestras horas trabajadas es éticamente correcto, ¿sí? Es nuestro derecho. Ahora bien, ¿por qué está este punto en relación al cliente? Porque cobrar de más y cobrar de menos es éticamente incorrecto, ¿sí? Cobrar de más es éticamente incorrecto frente al cliente, porque lo estás estafando, por así decirlo. Cobrar de menos es éticamente incorrecto con nuestros pares, que después lo vamos a ver. La pregunta que nos podríamos hacer, y que cada uno la podría pensar, es ¿quién define cuánto se cobra? Porque no tenemos colegio. Entonces ahí está la importancia de tener un colegio de diseñadores que regule cuánto se cobra por cada tipo de trabajo. Y por último, frente al cliente también es importante saber asumir las culpas. Ojalá nunca pase, ojalá nunca les pase, y si ya les pasó, se darán cuenta que los errores se pagan, ¿sí? Eh, y, es y es de buen profesional y es éticamente correcto a nivel profesional responder y asumir las culpas, siempre y cuando las culpas sean propias. Y muchas veces que las culpas son compartidas, entonces ya sea con la imprenta, ya sea con el maquetador del sitio web, como sea, pero si hay culpas, saber asumirlas, ya sean personales o compartidas.
Bien, con respecto a las normas sociales, tenemos estas 6, me gustaría hacer solamente hincapié en algunas, ¿sí? Total, las tienen todas desarrolladas en la bibliografía, pero si no, para que no se haga tan largo, claramente no vamos a utilizar nuestros conocimientos técnicos como diseñadores para proyectos que promuevan o tengan un mensaje que promuevan un acto ilegal o inmoral. Tampoco vamos a aceptar proyectos que, como el punto número 3, que promuevan la discriminación de cualquier tipo, racial, de orientación sexual, ideológica, religiosa, ¿sí? Va relacionado con el punto número 4, que es la idea de respetar la idea de que todos somos personas y que tenemos honor y dignidad. Entonces, no vamos a proponer o aceptar, mejor dicho, un proyecto o a trabajar en un proyecto, no deberíamos aceptar o trabajar en un proyecto que no respete estas premisas, ¿sí? La que más tangibles tenemos entre todos nosotros en la actualidad es claramente el punto número 6, que es el cuidado del medio ambiente. Por suerte, hoy en día se están tomando muchas políticas que apuntan a este punto. Eh, por eso también un diseñador responsable tiene y debe conocer cómo son los procedimientos, por ejemplo, de impresión, para poder saber cómo contamina la producción de papel, cómo contamina la producción de una tinta, cuánto contamina una tinta, cómo son los desechos de una imprenta, cómo poder maximizar los recursos naturales, los recursos materiales, por ejemplo, a la hora de diseñar un volante, por ejemplo, cuánto papel se desperdicia, qué se puede hacer con ese papel, si es papel reciclable o no, ¿sí? Con respecto a los pares, hay una serie de normas éticas. Bueno, ahí tenemos, cometí un error en la numeración, pero bueno, hay una serie de normas éticas que algunas ya están claras por los títulos, pero la vamos a repasar por arriba. Claramente no difamar, ¿sí? Ni criticar a un diseñador por el simple hecho de denigrarlo y poder sacar ventaja frente a eso. No estamos diciendo que la crítica es mala, la crítica honesta es buena, pero no es lo mismo que difamar eh, para sacar una ventaja frente a otro diseñador, ¿no? No tomar trabajos ajenos, esto también es muy importante. Muchas veces uno le ofrecen trabajos que ya empezó otro diseñador y que no llegó a terminar, muchas veces uno desconoce los motivos. Entonces, es éticamente correcto tomar trabajos de diseñadores siempre y cuando se tenga el consentimiento de ese trabajador anterior. En el caso número 3, la competencia desleal también es un aspecto ético frente a los pares. Y acá entra lo que nosotros hablamos de qué cobrar, de cuánto cobrar. Si cobrar de más o cobrar de menos apunta a una competencia desleal, porque no estamos compitiendo con nuestros pares por nuestro talento o por nuestro profesionalismo o por un valor agregado, sino por un valor netamente económico, ¿sí? Y muchas veces hay diseñadores que cobran mucho menos y en calidad son mucho más bajos que otros diseñadores, pero hay clientes que apuntan a ellos por el precio. Eso es competencia desleal, ¿sí? La competencia no es mala, la competencia honesta no es mala. El problema es que nosotros no tenemos quien regule cuál es el precio justo, por así decirlo, de cada uno de los trabajos. Bueno, otro de los puntos claramente es no plagiar, creo que está más que claro, y dar crédito, que es el último, hace referencia a esto de cuando uno trabaja, por ejemplo, en coautoría con otros diseñadores, poder darle la autoría necesaria y el crédito necesario a quienes hayan trabajado con uno. Muchas veces pasa en un estudio, y es lo que hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos del estudio de diseño en el trabajo práctico número 1. Los trabajos que sean con coautoría, dar el crédito a esas personas que trabajaron con uno, porque no sería ético decir que ese trabajo lo hizo uno cuando en realidad fue hecho en coautoría. Por último, en relación a uno mismo, primero, enaltecer la profesión, ¿sí? No vamos a tomar un trabajo o aplicar nuestros conocimientos técnicos y teóricos, valga la redundancia, a proyectos que puedan dejar mal parada nuestra profesión o a nuestro profesionalismo en sí, ¿sí? Respetar los honorarios también es muy importante. Uno a veces, por miedo a que le rechacen un trabajo o una propuesta de trabajo, baja el precio, que eso, además de, volvemos a lo mismo, de ser éticamente incorrecto frente a nuestros pares, es éticamente incorrecto frente a uno, ¿sí? Uno más o menos sabe cuándo tiene que cobrar por ese trabajo y cuánto se merece por el trabajo que hace, ¿sí? Entonces, respetar esos honorarios es un derecho y cobrar por nuestro trabajo es un derecho. El diseño que nosotros estamos implementando no es un hobby, es un trabajo, ¿sí? Tenemos que cobrar por eso.
y no tener miedo a exigir cobrar por eso porque es un trabajo. Por último, definir mi propio código de ética y ser fiel a uno mismo. Van un poco de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diseño es totalmente subjetivo, ya todos lo sabemos, si bien hay ciertos lineamientos teóricos y prácticos que se deben cumplir, es subjetivo porque se puede hacer de mil maneras. Por tanto, no hay un código de ética que regule cada una de las actividades y cada uno de los comportamientos que tiene que tener el diseñador. Es imposible, porque aparte todas las personas somos diferentes. Entonces, es importante poder ir construyendo nuestro propio código de ética en base a las prácticas y en base a la experiencia que se va a ir ganando. Cómo tratar con los clientes, cómo actuar ante determinada situación. El código de ética hay muchos casos que no deja abierto muchas cuestiones que son propias de la práctica diaria. Entonces, es nuestra responsabilidad y es éticamente correcto poder definir nuestro propio código de ética en base a nuestras creencias, a nuestra forma de pensar, en base a nuestra personalidad, ¿sí? Sin descuidar y ser éticamente incorrecto con el cliente, con la sociedad y con los pares, ¿sí? Y esto va relacionado claramente con el último punto, que es ser fiel a uno mismo. Muchas veces las diferencias que se dan con los clientes o las discusiones que se dan con los clientes no son solamente de, bueno, agrandar la tipografía, agrandar el logo, cambiar el color, sino que son diferencias en cuanto a mensaje, en cuanto a contenido, y eso es un problema y eso es lo complicado muchas veces. Cuando uno tiene que trabajar para un cliente que piensa totalmente diferente a uno y que tiene valores diferentes a uno. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tomamos estos proyectos o no los tomamos? Porque en el caso de tomarlos, no solamente corre riesgo nuestro profesionalismo, sino corre riesgo también nuestra esencia, nuestra paz mental, como quien diría. Estás tomando un proyecto con el cual no militás ni congeniás para nada. Eh, y además tiene la contra de que sos consciente de que esos proyectos pueden generar mal a alguien, ¿sí? Eh, Retomando un ejemplo que damos hoy, un afiche homofóbico o un afiche racista, claramente le va a causar el mal a alguien, ¿sí? Entonces, acá entra mucho la disputa de, bueno, pero ¿qué pasa? Porque es todo muy lindo lo que estamos hablando, pero yo tengo que comer, tengo que llevar el pan a la mesa, tengo que pagar un alquiler en el caso de que tenga un alquiler, tengo que pagar el estudio en caso de que tenga el estudio, tengo que pagarle a mis empleados en el caso de que tenga empleados, tengo que pagar los impuestos, todo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se actúa en estos casos? Bueno, por eso es importante conocer todas estas herramientas que nos proponen los códigos de ética o estas normativas que nos proponen, entenderlas, reconocerlas, saber que existen, y por otro lado, saber que en el caso de haber tomado algún trabajo que consideramos que en algún punto falla, en algún punto ético falla, poder resarcirlo de alguna manera, ¿sí? Poder después destinar tiempo, esfuerzo o dinero, por ejemplo, en subsanar ese error que cometimos. Muchas veces no lo va a solucionar ni lo va a contrarrestar al 100%, pero por lo menos es un aporte que uno hace a la causa a la que uno milita y la considera éticamente correcta, ¿sí? En conclusión, nadie puede decirnos a nosotros qué trabajo tomar o qué trabajo rechazar, porque todos tenemos una ética personal, pero además todos tenemos necesidades diferentes. Como decíamos hoy, cuando hay que pagar los impuestos y hay que pagar los sueldos, a veces se vuelve difícil tomar estas decisiones un poco en frío, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que tenemos todos estos códigos o estas normas éticas, por así decirlo, que nos pueden dar una guía y orientar nuestro trabajo o nuestras decisiones para tomar un proyecto o rechazarlo, ¿sí? Así que bueno, esta fue la clase de hoy sobre ética profesional. Nos vamos a estar viendo la próxima clase. Muchas gracias.